Buenas tardes, estimados amigos empresarios y emprendedores. Nos encontramos en una sesión más de Impulso y en esta ocasión con un tema por demás interesante, enfocado en una pregunta que seguramente nos la hemos planteado mucho a lo largo de la semana. ¿Es el capital privado opción para mi empresa en esta crisis? Bueno, vamos a develar juntos la respuesta a esta pregunta por demás oportuna en este momento en el que nos encontramos en nuestro país, en la circunstancia en la que seguramente se encuentran muchas de las empresas que hoy nos acompañan en esta sesión de Impulso. Y para iniciar con la develación de la respuesta a esta pregunta, te invito a confrontarnos con lo siguiente, partiendo de si como empresario, como principal accionista o dueño de mi empresa, estoy dispuesto a 7 puntos que voy a abordar con ustedes. El primero, a permitir la participación de un tercero, en este caso, precisamente del Fondo de Capital Privado, su participación en la gestión de la empresa, en los órganos de control, en los órganos de gobierno de la empresa. Segunda pregunta que nos debemos de hacer, si estamos dispuestos, ¿estoy dispuesto a negociar el valor de mi empresa con ese potencial inversionista, ese potencial socio? Tercera pregunta, ¿estoy dispuesto a visualizar, dirigir, gestionar y evaluar el desempeño de mi empresa, incluso evaluar mi propio desempeño como miembro del equipo directivo de la empresa a partir de un plan de negocios? Cuarta pregunta, ¿estoy dispuesto a someter mi gestión si continúo como director general o continúo participando al frente de la empresa en alguna función, a someterme a mecanismos de control como auditorías, como el comité directivo, por supuesto el consejo de administración y qué no decir, la asamblea de accionistas de la cual ya formará parte el fondo de capital privado porque será mi socio? ¿Estoy dispuesto a asumir compromisos con mi potencial socio, inversionista, financiero, fondo de capital privado, a asumir compromisos respecto a su futura desinversión? Hay que tener claro que la inversión del fondo de capital privado es temporal. Sexta pregunta, ¿estoy dispuesto a que el capital por el cual cedí una participación de mi empresa lo reciba la empresa de manera escalonada y sujeta a que se verifiquen o cumplan ciertos eventos u objetivos establecidos precisamente en ese plan de negocios? Y séptima pregunta, ¿estoy dispuesto a que los 6 puntos anteriores estén plasmados en un contrato perfectamente detallado y suscribir ese contrato y por consiguiente comprometerme con él? Bueno, vamos ahora a analizar cada una de estas preguntas que nos debemos hacer y con qué alcance. Y entender la razón de cada una de esas preguntas, para que de esa manera podamos con toda claridad llegar a una definición de si estamos o no dispuestos a ello y
de las respuestas que demos a cada una de estas, por supuesto, que dependerá entonces la respuesta a la pregunta inicial de si el capital privado es opción para mi empresa en esta crisis. ¿Sí? Bien, empecemos con la primera. O sea, es expuesto a la participación de un tercero, y este tercero específicamente es nuestro potencial socio financiero, fondo de capital privado, que aportará bajo la figura de capital recursos a nuestra empresa. ¿Por qué? Porque el fondo de capital privado nos pedirá que establezcamos acuerdos, compromisos, que le demos autoridad tanto en la participación en la gestión como en los órganos de gobierno de la sociedad, esto es de la empresa, porque es importante tener claro pues, que el fondo de capital privado, en la relación de sociedad que tendremos con él, va a ser una relación de sociedad en la que habrá asimetría en la información. Aquí entramos a un punto muy importante, que es información. Sabemos que en el mundo de la empresa, como en varias otras perspectivas de nuestro mundo, la información tiene una relevancia capital. En este caso, en el mundo de los negocios, para la toma de decisiones. Entonces, nuestro socio, nuestro potencial socio, va a negociar con nosotros precisamente una participación a nivel de gestión y de órganos directivos y de gobierno para buscar, vamos a decirlo así, que haya piso parejo en el tema de la información. ¿Por qué? Porque está claro que nosotros como socios que vamos a continuar con la operación, que en la mayoría de los casos así es, tendremos una posición mucho más favorable respecto de la información. Entonces, es importante entender que esta primer pregunta que nos debemos de hacer, si estamos dispuestos a permitir esa participación en la gestión y en los órganos de control o de gobierno de la sociedad, número uno, tiene que ver con el tema de la simetría, que es real, de la información. Segundo, porque el fondo de capital privado, precisamente por esa asimetría en la información deriva esta asimetría precisamente de las funciones que tendremos nosotros como socios operadores y ellos como socios financieros, de que tendrán un interés ilegítimo en darle seguimiento a las actividades clave en la empresa. Porque precisamente de la debida gestión de estas actividades clave se desencadenará, como todos lo entendemos, los resultados. Y el fondo de capital privado lo que persigue al invertir precisamente son maximizar resultados para de esa manera maximizar valor y por consiguiente el rendimiento en su inversión. Y esto amarrado también tiene que ver este tema de la participación en la gestión y este punto tiene que ver más con los órganos de gobierno, precisamente la capacidad para que el fondo tenga autoridad para exigir en su momento las cláusulas, el cumplimiento de las cláusulas que tienen que ver directamente con los resultados que espera el fondo. Y eso tiene que ver con el hecho de que el fondo legítimamente nos va a pedir participar en el Consejo de Administración y nos va a pedir, va a tener mucho interés en que se cumplan las auditorías de manera periódica, como se establezcan, y la definición del procedimiento para seleccionar a ese auditor. Entonces, pues ya con esto nos queda claro el alcance de esta primer gran pregunta.
O sea, estoy dispuesto a que el fondo de capital privado, mi potencial socio financiero, tenga esa participación en la gestión, en los órganos de gobierno. La segunda, negociar el valor de mi empresa. Es un tema sensible. En Moller Consultores, a lo largo de más de 20 años, de tener el gusto de hacer equipo con ustedes, incluso en mi caso, como accionista de Moller Consultores, me queda claro que es un tema sensible el definir el valor de nuestra empresa. Y más el entrar en un proceso de negociar el valor y llegar a aceptar que mi empresa tiene un valor distinto al que tenía en la cabeza, ¿no? Entonces, también es importante a la hora de decir es factible o no el capital privado en mi empresa en esta crisis, el que entraremos en ese proceso de negociar el valor, o sea, no de definir, ¿sí? Sino es verdaderamente entrar en un proceso de negociación con mi potencial socio financiero, ¿sí? Y ahí es entrar a temas de ponernos de acuerdo en las bases para la definición del valor, en las reglas para la definición del valor y llegar a pactar inclusive en algunos casos ciertas condiciones futuras para compensar algún probable diferencial en el tema de valor, ¿sí? Esta situación de la definición también del valor va acompañada de mi disposición en el futuro, ya una vez que se incorpore mi socio financiero, en tener otra óptica respecto a la política financiera. Y máxime si soy una persona que mi perspectiva respecto a política financiera y muy específicamente respecto a política de endeudamiento, vamos a decirlo así, es conservadora, porque voy a tener un socio que va a tener un interés importante en tener una política financiera agresiva, porque hay que entender a nuestro potencial socio. Nuestro potencial socio está enfocado y es su interés, y vuelvo a señalarlo, legítimo, es importante que lo entendamos, a rápidamente, de manera acelerada, incrementar valor. Y uno de los elementos para incrementar valor en la empresa precisamente es la palanca financiera. Entonces, nuestro socio va a querer utilizar esa palanca financiera y tenemos que plantearnos si estamos dispuestos a eso. Y dentro de precisamente de esa negociación de valor. Porque nuestro socio nos va a decir, ok, tu empresa vale esto y estoy dispuesto a aceptar este nivel de valor si somos capaces de generar estos niveles de utilidades y para ellos tenemos que llegar a estos niveles de apalancamiento para tener recursos, los recursos suficientes para ejecutar este plan que nos va a llevar a este valor, ¿sí? Y, bueno, cumplir con indicadores financieros, ¿sí? Y sobre todo los indicadores que tienen que ver directamente con resultados, ¿sí? Entonces, aquí está precisamente el contexto de esta segunda gran pregunta que me deberé plantear si estoy dispuesto a negociar el valor de mi empresa, adoptar una política financiera más agresiva y comprometerme con el cumplimiento de ciertos indicadores financieros. La tercera gran pregunta, o sea, ¿estoy dispuesto a que a partir de la incorporación de mi socio financiero, este fondo de capital privado, voy a visualizar mi empresa, voy a dirigirla, voy a gestionarla y voy a ser evaluado, ¿sí? Como director general o en el puesto que acuerde con mi socio financiero desempeñar a la luz de un plan de negocios que acordaremos ambas partes, ¿sí? Esto es un gran tema. Es un gran tema porque, pues, lo primero que debemos de reconocer es si hoy o en algún momento he sido evaluado.
O por lo menos, hoy en mi empresa practico algún esquema de rendición de cuentas. Y aquí, sobre este tema que quisiera ampliarme, pero estamos hablando de capital privado, los invito a ver los magníficos webinars que ha desarrollado mi socia Judith Salcedo, que están en nuestra página web, precisamente sobre mecanismos de rendición de cuentas, el comité directivo, que tienen que ver con esto que estoy hablando, ¿sí? Y por supuesto, los webinars acompañados de la nota técnica son verdaderamente de alto valor y que les ayudará a tener un contexto y sobre todo, al final, si la respuesta, porque ustedes van a dar su respuesta, va a haber una respuesta correcta para cada uno de ustedes, y esa llega a ser, sí, el capital privado puede ser opción para mí en esta crisis, entonces me queda claro que es momento de ponernos a trabajar en ese comité directivo, en esos mecanismos de rendición de cuentas, descriptivos de puestos, en fin, todo esto tiene que ver con esta tercera pregunta de cómo voy a visualizar a la empresa, cómo la voy a dirigir, gestionar, tener claro que voy a ser evaluado a la luz de ese plan de negocios. La cuarta pregunta, los mecanismos de control. Estoy dispuesto a que de manera periódica, religiosamente, se cumplan las auditorías y no practicada por el auditor que ya es mi cuate, ¿sí? Sino por un auditor que va a tener claro que esta auditoría tiene objetivos corporativos, porque en la estructura de capital, en la estructura societaria, hay un tercero calificado que es un inversionista institucional, fondo de capital privado. Y esto lo va a tener claro el auditor y va a proceder en consecuencia, ¿sí? Y bueno, mecanismo de control, por supuesto, el comité directivo. Esto es, estoy dispuesto a que ya las decisiones las decisiones de gestión, de ejecución en la empresa, se convaliden a nivel de comité directivo en el que será el primer escenario, el primer foro de rendición de cuentas, ¿sí? Esto lo resalto porque en nuestra experiencia en Moller de Consultores, cuando hemos tenido la oportunidad de hacer equipo con ustedes en procesos de búsqueda e incorporación de capital en sus empresas, este cuarto punto, que son los mecanismos de control, se convierten posterior a la inversión en uno de los grandes temas, ¿sí? Y sí, aquí realmente es un matrimonio con el fondo de capital privado. Un matrimonio en el que nos va a pedir que cumplamos con el comité directivo, que sea de veras, ¿sí? Con el consejo de administración del cual van a formar parte, ¿sí? En el que, dependiendo del monto de la inversión y por el valor de nuestra empresa, se definirá su participación y en función de la participación accionaria que tengan, se definirán los asientos que tengan el consejo, ¿sí? El consejo de administración, el cual nos va a pedir cuentas al equipo directivo del cual vamos a formar parte. Consejo de administración que rendirá cuentas a la asamblea de accionistas en las que estará el fondo de capital privado y donde especialmente se trabajará de manera muy minuciosa para decir si se autorizan o no los resultados y, ojo, si existen observaciones y observaciones que ameriten incluso una investigación
para aclarar alguna probable inconsistencia. Estas son situaciones que me atrevo a decir que todos con los que estoy hablando hoy día y que tendremos la fortuna el día de mañana que escuchen, vean este webinar, pues no tienen experiencia al respecto y por eso es importante que hoy en Moller Consultores les contamos nuestra experiencia. Les comparamos de esta manera práctica y concreta lo que implica el incorporar capital derivado de un fondo de capital privado. ¿Sí? Quinta gran pregunta para confirmar si estoy dispuesto. ¿Estoy dispuesto a asumir compromisos de la desinversión de mi socio? Esto es, hay que tener claro que mi socio no va a ser para siempre. Un socio que es un fondo de capital privado, por su naturaleza, es un inversionista temporal que va a estar con nosotros un tiempo. Típicamente entre 4 y 7 años, ¿sí? Y nos va a solicitar que establezcamos un compromiso para que él pueda retirarse de la empresa. Y retirarse de la empresa lo que implica es que él pueda vender sus acciones. Y nos pedirá que accedamos a ciertas condiciones preferenciales para él, para que él pueda cumplir ese propósito. Y dentro de esas condiciones, acuerdos, será, oye, si para yo vender, tendremos que el día de mañana vender todas las acciones, pues tendremos que vender todas las acciones, ¿sí? Oye, si yo para vender tengo la opción de venderle a un inversionista que cumple este perfil, perdón, te guste o no te guste, ¿sí? Entonces, estos son los compromisos de desinversión, ¿sí? Oye, estoy dispuesto, sexta pregunta, a que a pesar de todo esto que acabo de decir, mi socio financiero me diga, oye, el capital que acordamos voy a invertir en la empresa por la cual tengo tantas acciones y todos estos derechos, lo voy a ir aportando conforme se vayan verificando estas etapas de avance en el plan de negocios o se vayan cumpliendo estos objetivos. Si no, no hay aportación. ¿Sí? Entonces, es importante tenerlo claro. Y por último, la séptima. Todos estos compromisos quedan en un contrato que lo firmamos y hay un marco legal para el cumplimiento y hay consecuencias por incumplimiento. Si, amigo empresario, respondiste a estos 7 puntos, a esta prueba ácida que estoy consciente que acabo de hacer, si estoy dispuesto o si estoy dispuesto a platicar, bien, entonces es claro que el capital privado sí es opción para ti en esta crisis. Y entra a segundo término, ¿en qué situación esté hoy tu empresa? La problemática, porque todo eso es negociable. ¿Sí? Ahora, los fondos de capital privado, déjenme ahora decir la parte bonita de la historia, son de los mejores socios que podemos tener. Ricardo, con todo lo que acabas de decir, ¿te atreves a comentarnos que los socios de los fondos de capital privado son de los mejores socios que podemos tener? Sí. Y permítanme decirlo de esta manera, como mi abuelita en paz descanse,
que amo profundamente decía, y lo hemos escuchado todos, estoy seguro, quien bien te quiere te hará sufrir. Y no significa que el fondo de capital privado nos llegue a amar. No, 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 no. Pero sí, desde esta perspectiva, que mucho he platicado con ustedes, amigos empresarios, en la medida que como dueños de empresa, y más de una empresa familiar, entendamos el rol de accionista, nos va a quedar claro que el incorporar un fondo de capital privado a nuestra empresa en algún momento es una de las mejores decisiones, porque precisamente ese fondo de capital privado nos va a ayudar a actuar como accionistas, ¿sí? Tampoco quiero decir, ni voy a meter las manos al fuego por los fondos de capital privado por definición, porque hay unos verdaderamente con prácticas cuestionables. Pero por definición, un fondo de capital privado es un magnífico socio que nos va a ayudar aportando mejores prácticas, nos va a ayudar a ponernos en forma, porque la realidad se ha dicho. Muchas veces, como empresa familiar, estamos en el área de confort, que al final es lo que más daño le hace a nuestras empresas. Y por eso la terrible estadística que la esperanza de vida de las empresas en nuestro país es menor a los 8 años. Con todo esto, vale la pena ya aterrizar. Entonces, ¿por qué el fondo de capital privado es un buen socio? Bueno, pues tiene que ver precisamente con lo que es, ¿no? Un fondo de capital privado es una entidad, por lo general, lo que llamaríamos aquí en México un fideicomiso, independientemente de donde se haya constituido, pero la figura que podríamos entender aquí muy fácilmente es un fideicomiso que tiene como propósito invertir en empresas. Y quien opera ejecuta el mandato de este fideicomiso, por lo general es un grupo de profesionales con un alto nivel de competencia profesional, seleccionado, ¿sí?, por los dueños del dinero que aportan a ese fideicomiso fondo, y por eso fondo, que manejan estos profesionales, ¿sí? Entonces, esto ya nos deja muy claro que pues vale mucho la pena incorporar profesionales de este calibre, profesionales que en su momento fueron evaluados por las personas que están dejando en sus manos su dinero. Cifras muy importantes de dinero, y que estas personas que dejan en manos de estos profesionales dinero, también a su vez son personas con un alto nivel de competencia, o ya sea porque son empresarios muy exitosos o exempresarios que tienen recursos y están dispuestos a invertir en otras empresas, o los famosos fondos de pensiones que son dirigidos por profesionales capacitados para seleccionar administradores de capital privado. Entonces, esto es lo que en esencia es un fondo de capital privado. Vuelvo a decirlo de una manera muy simple, ¿sí? Un fideicomiso que tiene como propósito invertir en empresas, dinero que es aportado por grandes empresarios que tienen recursos, fondos de pensiones administrados por profesionales de altísimo nivel, que su finalidad es seleccionar a los mejores administradores del dinero para invertirlo en empresas, ¿sí? Y estos administradores del fondo son personas
y una altísima competencia profesional para ayudar a las empresas a que crezcan. Su propósito es que crezcan y que crezcan en rentabilidad y en generación de utilidades. Entonces, en ese sentido, pues queremos lo mismo. Y es lo que tenemos que tener claro, ¿sí? Estos señores quieren lo mejor para mi empresa, porque si no le va bien a mi empresa, a ellos no les va bien. El tema es que cumplamos con los acuerdos que pactamos. Y ahí está el truco. Ahí está el truco y ahí es donde sí es muy importante tener mucha claridad de lo que voy a negociar, cómo lo voy a negociar, para que el día de mañana no haya sorpresas y menos sorpresas desagradables. ¿Por qué? Porque entonces se van a establecer esos compromisos y si yo no soy lo suficientemente claro respecto de los compromisos que quiero y puedo asumir, me puedo equivocar. ¿Sí? Entonces, con esto, o sea, puedo tener ya claridad de qué es un fondo de capital privado, por consiguiente, con quién me estaría asociando, qué compromisos me va a pedir este socio por el objetivo que persigue, que en lo fundamental es el mismo objetivo que nosotros, como fundadores de empresa, debiéramos de perseguir. ¿Sale? Entonces, recapitulando, ya tenemos mucha claridad de los puntos que debo confirmar si estoy dispuesto a la hora de plantearme la factibilidad, lo conveniente, lo deseable de que se incorpore a mi empresa como socio un fondo de capital privado. ¿Sí? Entonces, esa factibilidad de que el capital privado sea opción para mí en esta crisis depende fundamentalmente de que yo, como dueño, esté dispuesto a cumplir con todos esos requerimientos, por así decirlo, que me va a poner mi potencial socio. Porque es un fondo de capital privado que tiene el objetivo, la finalidad de darle los mayores rendimientos posibles a quienes le aportaron el dinero para que lo administre. ¿Sí? Ahora, si llego a este momento, si tú, amigo empresario, estás llegando a este momento diciendo, sí estoy dispuesto y ya entiendo que es un fondo de capital privado y permíteme la expresión, y no me da miedo. Y la verdad, no se trata de que nos dé miedo, se trata de entender y tener claro qué es un fondo de capital privado, qué es lo que quiere y saber si yo hago match con él. Si yo voy a hacer match con él y a lo que me voy a comprometer con él, tengo mucha certeza, mucha seguridad de que lo voy a cumplir, porque si no, ahora sí, mejor no, ¿sí? Si llego a este punto en el que digo, sí, es una opción, puede ser una opción para mí, bueno, vamos entonces a ver si mi empresa en este momento puede ser candidata, porque no se trata nada más que diga si quiero, ¿sí? Porque estos señores son exigentes, no se van con cualquiera también, ¿eh? A pesar de todos los requisitos que ponen, pues no se van con cualquiera. Y aquí hay lo que yo llamaría determinantes de factibilidad, ¿sí? Y estos determinantes de factibilidad son 8. Número 1, objetivos estratégicos. Número 2, el equipo en mi empresa, los productos de mi empresa, la capacidad de innovación en mi empresa, que sería el número 4. Número 5,
la ubicación de mi empresa, la ubicación geográfica desde la perspectiva de competitividad. Estoy en un lugar físico con la infraestructura requerida que me permita competir hoy y en el mediano y largo plazo. El tema, por supuesto, de precio, ¿sí? El precio que yo tengo en mi cabeza va a estar en un precio realmente en el que será factible la negociación, ¿sí? La estructura de capital, voy a estar dispuesto a llegar a esa estructura de capital necesaria para que haga factible la inversión que realmente se va a requerir para llevar a cabo ese plan de negocio que interese a ambas partes. Y el octavo, compromisos de inversión y desinversión. Vamos a desmenuzar cada uno de estos 8 puntos. El primero, dentro de estos determinantes de factibilidad, ¿a qué me refiero con objetivos estratégicos? Bueno, estamos hablando de que hoy en mi empresa estén perfectamente definidos y comprendidos por todo mi equipo los objetivos estratégicos. Esto es, hacia dónde va la empresa, es factible que la empresa logre esos objetivos y qué plan tengo para lograr esos objetivos estratégicos. Eso es lo primero que me va a pedir el fondo. Segundo, mi equipo. Tengo un equipo competente. Tengo un equipo de gerentes, de colaboradores clave con el nivel de habilidades y competencias requeridas para lograr los objetivos que requiere mi empresa, ¿sí? Y esto porque el fondo precisamente es lo que busca, este es uno de los puntos centrales. El fondo lo que busca son empresas en las que verdaderamente exista capital humano, que es lo más valioso de la empresa. Que existe ese capital humano con el que el fondo pueda interactuar, con el que el fondo pueda hacer equipo. Porque el fondo de capital privado tiene claro que quienes conocen a la empresa eres tú, amigo empresario, y tus colaboradores. Ellos son expertos en negocios, pero no conocen al nivel de detalle ni la industria en las que participas, mucho menos tu empresa. Entonces, ellos están buscando una empresa en la que esté este capital humano, ¿sí? Que domine perfectamente el negocio, que sea un equipo competente en su industria, ¿sí? Y tercero, una empresa que cuente con productos competitivos, con productos que tengan una diferenciación o por lo menos alguna o algunas ventajas competitivas, ¿sí? Cuarto, están buscando empresas que tengan capacidad de innovar, que demuestren que han hecho innovación y, qué mejor aún, empresas que hoy tuvieran alguna tecnología propia, entendiendo que tecnología e innovación no nomás es fierritos y cablecitos, no, o sea, recordar, podemos innovar en canal, podemos innovar en concepto de producto, podemos innovar en marketing, podemos innovar en procesos, ¿sí? Y eso es tecnología, y eso es tecnología propia, ¿sí? Y qué mejor que esas innovaciones y esta tecnología pueda convertirse en propiedad intelectual. Hay que entender que de cara al futuro, los activos intangibles se convertirán en los principales componentes de valor en nuestra empresa. Es algo que incluso esta pandemia vino a acelerar de manera muy importante.
Quinto elemento determinante para la factibilidad. Si yo ya dije, sí quiero, me pongo ya a buscar un fondo de capital y quién me ayude a buscar ese fondo de capital y ponerme a negociar con él. Sí, 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 pero espérate, hay que ver si realmente hoy, ¿sí? Hoy. ¿Por qué? Porque otra cosa también es, a partir de hoy, si quiero, nos ponemos a trabajar. Nos ponemos a trabajar para cumplir con esos determinantes de factibilidad. Eso es algo muy importante. Estos determinantes de factibilidad podemos trabajar en ellos para cumplirlos. Y lo mejor de todo, que al cumplirlos, automáticamente nos acercamos a un mejor nivel de precio, un mejor nivel de valor de nuestra empresa. Ahora, ese quinto elemento quizás es el más complicado y sobre todo somos una empresa manufacturera, ¿no? Pero hay que estar consciente de él, ¿sí? El tema de la ubicación, ¿sí? El tema de la ubicación es, si somos empresas que estamos en una zona que cuente con la infraestructura adecuada, vías de comunicación, infraestructura vial, en fin, electricidad, agua, todos estos temas, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que estar teniendo claro que es una inversión de largo plazo y el fondo de capital privado buscará que estos no sean frenos a la multiplicación del valor de la empresa y, sobre todo, a la competitividad, ¿no? ¿Esto qué es? Si yo estoy en una empresa que requiero un insumo y ese insumo lo tengo que trasladar un X número de kilómetros y mis competidores tienen un arrastre menor, híjole, pues ya estoy en temas de freno a la competitividad y desde origen, ¿no? Entonces, estos son temas que incluso el repasarlos hoy nos sirven de cara al día de mañana, tomar una decisión de dónde ubico mi empresa y por qué, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto, el tema de precio, ¿no? Voy a estar dispuesto a negociar precio, o sea, voy a estar dispuesto a que el precio no sea el que yo quiero, sino el precio que sea factible, entendiendo que mi socio está y tiene derecho a buscar una rentabilidad, ¿sí? Y que esa rentabilidad estará muy determinada del precio con el que entra y el posible y probable precio de salida. Entonces, aquí es muy importante confrontarnos con decir, oye, ¿dónde ando en el tema de principios como el de ganar, ganar? ¿Sí? Un principio muy importante, ¿no? Y de cara a una negociación de estas características, en las que voy a hacer una negociación inicial y voy a continuar con mi socio, interactuando con él con mucha intensidad, caray, debe de prevalecer siempre el ganar, ganar. Séptimo, la estructura de capital. En la mayoría, en nuestra experiencia en Moeller Consultores, en la mayoría de las inversiones, inclusive me atrevo a decir, la mayoría de los fondos de capital privado no buscan mayoría. Son inversionistas que su participación tiene como objetivo ser una minoría, quizás sí la primer o principal minoría, ¿sí? Porque ellos tienen claro que si le quitan la mayoría o nos quitan la mayoría a nosotros, los socios fundadores, pues no tendremos los mismos incentivos para echarle las ganas que debemos de echarle para sacar adelante la empresa, ¿no? Y si ellos tienen la mayoría, pues tendrán que meterse más y eso tiene otras implicaciones para ellos. Hay fondos que sí, buscan mayoría, incluso hacen la compra al 100% y se meten totalmente y se involucra totalmente en la operación, ¿no? Pero aquí es importante, porque lo entiendo, todos ustedes quieren continuar con su empresa y ese debe ser el objetivo. Entonces, es factible el que podamos encontrar un fondo de capital privado que tenga objetivos de minoría y que la estructura de capital sea una estructura con la que nos sintamos cómodos. ¿Esto qué es? Establecer acuerdos sobre la gobernabilidad, establecer acuerdos sobre los derechos
y el famoso tema y muy polémico del control, ¿no? Que se pueden llegar a acuerdos muy saludables, incluso en nuestra experiencia, en Mole Consultores, muy saludable de cara a la permanencia de la empresa en el largo plazo. El octavo, ya lo abordamos en los puntos cuando hablamos de manera importante si estoy dispuesto, los compromisos de inversión y desinversión, ¿no? O sea, la determinante de factibilidad y, híjole, en Mole Consultores, cómo hemos tenido experiencia en esto, que, bueno, imagínense que los puntos los vamos superando, ¿no? Primer punto, objetivos estratégicos, el equipo palomita, los productos palomita, innovación palomita, precio, ahí se puso, se trabó, pero salió adelante, estructura de capital, y a la hora de los compromisos de desinversión, ¡pum! Ahí hay un tema, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que hay que tener muy claro, que este es un proceso que lleva tiempo y que no se acaba hasta que se acaba. ¿Sí? Entonces, muy importante, estoy dispuesto a negociar, a acordar estos compromisos fundamentales para mi socio financiero, entendiendo quién es mi socio financiero, qué es su naturaleza, que así es, ¿sí? Que así es por su origen y por el compromiso que debe de lograr para su permanencia, y estas determinantes de si es factible que hoy yo pueda entrar en un proceso de negociación con un fondo de capital privado. Y ya hoy que sé estas determinantes, pues queda claro que puedo trabajar en ellas para, en un periodo de tiempo, yo diría, en Mole Consultores hemos tenido experiencia de acompañar, de apoyar empresas que en un periodo de 6, 8 meses, arrancando, no voy a decir de cero, pero sí arrancando rezagados en varios puntos de estos, llegan a estar a un nivel suficiente para entrar en un muy saludable proceso de negociación con un fondo de capital privado. Bien, me gustaría ya, una vez que llegamos a este punto, dar cabida a la sesión de preguntas y respuestas. Estamos a 10 minutos de terminar la sesión y me gustaría tener mucha claridad de si hay preguntas para poderlas abordar con tiempo suficiente, sino para entrar a las interesantes conclusiones. Adelante, ¿me podrían comentar si hay preguntas? No, Ricardo, no tenemos preguntas hasta el momento. Bien, pues bueno, espero que esto sea porque esté quedando muy claro, no porque, caray, haya sido un tema duro, que no lo esperaban así. Me queda claro que para la gran mayoría de nuestros amigos empresarios y emprendedores que estén participando en este webinar o que lleguen a verlo, escucharlo, pues será una primera experiencia importante con lo que es el capital privado. Bien, pues conclusiones. Me voy a centrar en 3 puntos, cada uno con una perspectiva muy particular. Esto es, primero, desde la perspectiva muy íntima de nosotros como socios fundadores de empresa, cuál es la relevancia de nosotros de cara al éxito o al fracaso de una inversión de capital privado. La segunda conclusión, que tiene que ver con cuál es el elemento clave entonces, y precisamente cuando, es el entrar en el mundo del capital privado,
en los criterios que tienen que ver con la valoración del capital privado, me ayudan a tener claridad de qué deriva el precio, el valor de mi empresa al final. Y es algo bien importante como fundadores de empresa y más si somos miembros de una empresa familiar, el tener muy claro cuáles son, o sobre todo, cuál es el detonante fundamental del valor de mi empresa y por consiguiente, cuál debería de ser, si soy el director general o formo parte del comité directivo, cuál debería de ser el objetivo fundamental en la gestión de nuestra empresa, sino que es la generación de valor, incrementar el valor de nuestra empresa. Y la tercera perspectiva tiene que ver precisamente con el capital privado y el capital en general. Aquí lo voy a abrir de manera general el capital. ¿Qué impacto puede tener en el hecho de que si hoy tengo una empresa familiar, mi familia o la familia empleada de la que formo parte, esto es, si ya me pongo en la perspectiva de las familias de mis hermanos, la familia de mis padres, tenemos una empresa familiar, el capital, ¿cómo puede jugar para que nos convertamos entonces en una familia empresaria? Voy con la primera conclusión, ¿sí? Y la primera conclusión es fuerte. Entonces, preparémonos, ¿no? Como dueños de empresa, y especialmente como dueños de empresa familiar, somos el factor de éxito o fracaso en una transacción de capital. Híjole. A ver, Ricardo. Yo, fundador de la empresa, dueño, me estás diciendo que yo voy a ser el factor fundamental del éxito o fracaso en incorporar o no capital a mi empresa. Sí. Y espero que haya quedado claro que tiene que ver con que si estoy dispuesto o no estoy dispuesto a negociar, a hacer cambios en mis hábitos, a asumir nuevos compromisos con mi empresa, con mis colaboradores, con mis socios, para que se pueda llevar a cabo la inversión de capital. Por eso, como dueños, como principales accionistas, pues somos fundamentalmente el factor de éxito o fracaso. Que yo lo resumí en estoy dispuesto o no estoy dispuesto. Si estoy dispuesto, me convierto en un factor de éxito para la incorporación de capital. Si en algunos de estos 7 factores, que después los invito a revisar en la nota técnica que estará en nuestra página web a partir de la próxima semana, para que los repasen, chéquenlos. Si no estoy dispuesto en algunos de ellos, entonces seré un factor para el no logro de la inversión de capital. ¿Hay otras opciones? Claro, claro, pero capital privado, pues no será entonces, ¿sí? Segunda conclusión, el valor de mi empresa, con lo que hemos revisado, ¿de qué depende el valor de mi empresa? De una palabra casi mágica y que debe de ser casi mágica para las empresas familiares, de su institucionalización. En la medida que mi empresa sea una empresa más institucional, es una empresa que puede alcanzar más valor y un mayor valor efectivo reconocido por un inversionista como un fondo de capital privado. Entonces, aquí tenemos una razón de peso y de pesos y centavos y de muchos pesos y centavos que al final se nos pueden caer de la mesa
si no fui lo debidamente diligente en trabajar en la institucionalización de mi empresa. En Olen Consultores tenemos más de 20 años de decirles a ustedes, amigos empresarios, institucionalízate para la permanencia de tu empresa. Institucionalízate para que no te pelees con tus hermanos. Institucionalízate para que tu empresa alcance mayores niveles de competitividad. ¿Sí? Bueno, aquí hay una razón muy concreta. ¿Quieres el mejor precio a la hora de incorporar un socio? Y máxime si es un socio conocedor, el quid del asunto se llama institucionalización. Bien, tercera conclusión. ¿Sí? Oye, ¿qué tiene que ver el capital? ¿Qué puede significar el capital si soy una empresa familiar? Si soy miembro de una familia que tiene una empresa, una muy buena empresa, pero tengo una empresa. ¿Sí? Pues el capital, el incorporar capital, el poder no solo incorporar un socio financiero que aporte capital a mi empresa, sino un socio financiero que va a aportar capital y también me va a dar capital que voy a poder retirar, por supuesto, para crear otra empresa. Y entonces, convertirme en una familia empresaria. Aquí en México tenemos un maestro en el uso del capital para acrecentar el patrimonio familiar como una gran familia empresaria. Y nomás pongo un ejemplo, ese ejemplo. Don Carlos Slim. Don Carlos Slim ha usado el capital en todas sus empresas para hacer la multiplicación de los panes. ¿Sí? ¿Para qué? Para, en la medida que puede retirar capital de una empresa, dándole cabida a otro tipo de capital. En el caso de él, es un mago para usar el capital del mercado bursátil. ¿Sí? Por supuesto, incorporar como socio a un fondo de capital privado, no lo había comentado, pero nos acerca al mercado de valores. Es un excelente acompañante para llegar al mercado de valores, para conocer y dominar ese jueguito que don Carlos Slim, toda la familia Slim, saben jugar muy bien y que necesitamos muchas familias, independiente de filias y fobias, por lo menos que sepan gestionar el capital como ellos lo saben gestionar. Pues bien, la pregunta, ¿es el capital privado opción para mi empresa en esta crisis? Amigos empresarios, amigas empresarias, ustedes ya tienen su respuesta. Muchas gracias. Una sesión más de impulso para ustedes. Los esperamos en 15 días. El próximo webinar de este miércoles, en 15 días, con mi socia Judith Salcedo, el Consejo de Administración y su apoyo en la dirección de empresas. No se lo pierdan, tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver hoy y nos vemos en 15 días. Recordar, somos los héroes 2.0 en esta pandemia. Los héroes 1.0 fueron todos los profesionales, todos los magníficos profesionales de la salud. Vamos a cumplir con nuestra misión. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.